la reforma electoral, la gran reforma impulsada por Claudia Sheinbaum después de haber cumplido con todo este legado de cambios constitucionales y cambios a diferentes leyes que dejó como herencia Andrés Manuel López Obrador, algunos por supuesto, la mayoría de ellos con el toque de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero esta es la primera gran apuesta de la presidenta de la República. Una reforma planteada a grandes rasgos, porque evidentemente no conocemos una iniciativa que aún no comienza a redactarse, que plantea la disminución del costo de la democracia, es decir, reducir los recursos para cuestiones electorales, reducir los recursos para partidos políticos. En eso ha insistido mucho la presidenta Claudia Sheinbaum. Eliminar, por ejemplo, los plurinominales. Un cambio radical, tanto a los organismos como el INE y el Tribunal Electoral, que se encargan de regir las competencias democráticas, como a los partidos políticos y al sistema de representación, por lo menos al modelo de representación que rige en nuestro país. La presidenta de la República ha sido muy enfática, que se trata de una demanda del pueblo, que la consulta va a reflejar, la consulta que ya está planteada, lo que quiere el pueblo. ¿Qué significa lo que quiere el pueblo? Es una gran pregunta, desde luego, como siempre, en esta retórica política. Pero ¿qué es lo que piensan los ciudadanos? ¿Qué opinan sobre este planteamiento? ¿Realmente está en el interés de quienes estamos los ciudadanos de a pie, como se dice también en términos políticos? Consulta Mitofsky, que encabeza Roy Campos, ha hecho una encuesta, un sondeo en torno justamente a la reforma electoral, y vamos a hablar del tema con mi querido Roy. ¿Cómo estás, Roy? Muy buen día. Roy Campos, ¿no? Tenemos problema con el enlace, parece que no nos escucha Roy, pero vamos a restablecer esta comunicación. Se trata de una encuesta donde se plantea la aprobación a la reforma electoral. Han preguntado si se deben o no modificar las reglas electorales, si las reglas electorales están funcionando correctamente y qué es lo que se debe cambiar. También se plantea la posibilidad de seleccionar a través del voto popular a los funcionarios electorales, tal y como ocurrió con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros órganos judiciales. Está ahí en el aire la posibilidad de que se proponga la elección de funcionarios electorales a través del voto popular. Roy, ¿cómo estás? Buenos días, primo. Gracias por tomarnos la comunicación, Roy Campos. Oye, ¿qué tan el ánimo de la gente, iba a decir del pueblo, pero pues ese es un término que de repente no me gusta, qué tan el ánimo de los mexicanos está esta discusión de la reforma electoral? A ver, primero, te diría que no está en el ánimo inicial, sino que aparece a raíz de que se lo presenta. Ajá. La gente no está pensando, así como me recuerda mucho aquello del aeropuerto, ¿no? El aeropuerto no estaba en el ánimo del ciudadano igual. Esto no está en el ánimo. Solo cuando le preguntan, oye, ¿ustedes creen que se debe o no modificar la regla? Pues entonces empieza a decir, no, pues sí, que se modifiquen. Aunque sí hay que tener cuidado, no todas les gustan. Les gustan las clásicas, las reformas que se pueden hacer, pero no está en la plática tradicional. Va a estar, porque se va a empezar a discutir y probablemente hay una votación al respecto. Correcto. Entonces es algo que va a crecer y ya está creciendo, ¿no? Ya en los medios de comunicación y en las redes sociales es un tema de todos los días, aunque también es un momento complicado por el tema de las vacaciones, porque está empezando este proceso. ¿Qué tanto están de acuerdo, Roy, los mexicanos, o estamos de acuerdo con la necesidad de una reforma? Aun cuando no lo vemos como algo urgente, ¿hay respaldo a la iniciativa de la presidenta de la República? Mira, yo te diría que sí va a haber respaldo, sí va a haber un respaldo, porque el spin con el que se maneja es un spin que gusta. Primero te diría que el INE no es mal aprobado. O sea, el INE tiene una aprobación de 60%, es decir, no es que califiquen mal al INE, sí. no.
Así que no es que quiero que haga una reforma porque el INE es malo, tramposo, o porque el tribunal es malo y tramposo. No, no es por eso, sino porque sí hay un concepto de que la democracia es cara de que los diputados son muchos, son flojos, porque que los políticos gastan mucho, que los partidos políticos tienen mucho dinero. O sea, ese es el concepto con el que va a ser aprobada la reforma. La gente, cada vez que le digan menos dinero a los partidos, va a decir que sí. Menos dinero al INE, va a decir que sí. Cada vez que le digan menos diputados, sí. Menos senadores, sí. Luego el concepto de plurinominales, el atacar a los plurinominales, pues la gente está de acuerdo porque el concepto de que no son votados, a pesar de que sí son votados. Claro. Pero ese tipo de conceptos hacen que en medio puedas meter otro tipo de cosas. Mira, yo en la encuesta que hice una pregunta muy clara de cómo elegir a los consejeros, a los jueces del tribunal, Sí. y pues como cuando pasó con la reforma judicial, ¿no? La gente puede opinar que sí, que haya por el voto popular. 48% dice por el voto popular a los consejeros y consejeras del INE. Pero también pregunté un poco para decir qué pasaría si preguntáramos cómo quisieran que fuera electo todo el gabinete. A Y pues ver, la ese gente también dice, está muy bueno. sí, o sea, ahí sale Mira, 66% dice por el voto es que popular. aquí tengo esta lámina que tú publicaste y es bueno hacer el contraste, ¿eh? Porque cuando preguntas si los consejeros y las consejeras del INE pueden ser elegidos o tienen que ser elegidos, hay una división muy importante. Sí, 47% dice que sí, pero el 52% dice que no, ¿no? Entonces gana el yo no. no, Pero cuando les preguntas si los secretarios de Estado deben ser elegidos por el voto popular, bueno, el sí es apabullante. sí, es cierto. Pues, así salió lo de la reforma judicial. Es decir, que el pueblo, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Que el pueblo vote, que el pueblo elija. Sí, si al pueblo le dices, oye, tú elige hasta el policía que quieres en tu barrio, pues no, vamos a elegirlo nosotros. ¿No? Sin mucho conocimiento, pero con muchas ganas de elegir, ¿no? En todo caso. Pero, pero pues sí, esta va a ser la discusión y el debate lo he escuchado y es para que no lleguen los alitos Moreno y para que no llegue, empiezan a mencionar, eso no, la reforma no es Oye, a para ver, eso. ¿cuánto O sea, pesa la personalización y la satanización de algunos personajes? No, algunos no es que tengan buena reputación, también hay que decirlo. Pero ¿cuánto pesa este tema? Ayer lo platicábamos con Arturo Ávila y decía justo lo que señalabas. Hay que evitar que los alitos Moreno lleguen sin hacer campaña, sí, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto pesa ese ubicar, el ponerle rostro de un rival político a una supuesta demanda ciudadana? a ver, es mucho, porque es la forma de que la gente, de que tu mensaje llegue, Ujú, ponerle un nombre. En su momento, Calderón y García Luna fueron utilizados permanentemente, ¿no? claro. Para ponerle nombre. Y hoy bueno, antes de ellos había sido Salinas de Gortari, o sea, siempre ponerle un nombre a toda la lucha, que es luchar contra un nombre. Aquí aparentemente están luchando contra unos nombres, Ujú. ocultando los suyos, ¿no? Porque también podrían decir, muchos de los pluris que llegaron eran del PRI y habían sido pluris del PRI. Mira, yo personalmente en esta encuesta también hice algo. Sí, Los pluris, hay que quitar 200 diputados. Ese de quitar 200 diputados sí. va a ser muy aplaudido, Ujú, pero ya Calderón había propuesto quitar 100, Peña claro. había propuesto quitar 100, ya habían propuesto quitar, no es nueva la propuesta. Cuando te dicen quitar 200 plurinominales, Ujú, ahí sí, es cierto, son los más rechazados los pluris, pero hay otras opciones. Creo que no va a llegar a eso, ¿eh? ujú. Creo que a final de cuentas va a haber pluris, pero pluris de territorio. Es Exacto. decir, pluris que hayan hecho campaña y que queden en segundos lugares, en terceros lugares, y que se vayan colando, como ha habido alguna ocasión en Ciudad de México, en Morelos, que sí entren como por lista, pero Ajá. después de hacer campañas en territorio. Eso va a ser. Pero la gente Ujú, podría decir, solo 41 dice quita los pluris, 39% al revés, dicen conserva
esta división de 60% distritos, Claro. quita distritos, y 40% plurinominales, de manera que quedaran 180 y 120. O sea, hay muchas opciones. Sí. Oye, lo que sí es que yo metí Ajá. por mi cuenta, porque hay que considerar que no se ha hecho esta propuesta, ¿no? Entonces, tomamos el plan A de López Obrador, Claro, más algunos claro. comentarios. Sí, sí, sí. Lo que sí es que la gente no quiere segunda vuelta electoral, no, o sea, no quiere figura de vicepresidente, Correcto. como hay en casi todos los países, no quiere ese tipo bueno, quiere que se faciliten las reglas para partidos, para independientes. Eso es interesante. Pero que sea más difícil crear nuevos partidos. Muy, muy interesante. Bueno, pues ahí está la encuesta, Roy, la seguiremos en las redes de Mitofsky y te agradecemos mucho como siempre. Te mando un abrazo. Al contrario, primo, saludos. Ahí está. ¿Usted qué piensa de la reforma electoral? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Le gustan los términos? ¿Le gustan las propuestas? El reducir el tamaño del Congreso, el reducir la cantidad de dinero destinada a la democracia en México. ¿Le interesa? Es más, ¿le interesa o no le interesa? ¿Es una prioridad? Es un tema muy importante porque pues, de eso depende nuestra vida democrática de aquí al futuro. Y